Buenas noches a todos los facilitadores y a cada uno de mis compañeros participantes. Quien le habla Nicolás Martínez Polanco, participante en la Universidad Abierta para Adultos, donde estoy cursando la carrera de Derecho, la cual estoy dando la materia de Derecho Civil 4 de sucesiones y liberaciones, las cuales estaré exponiendo de dos temas muy importantes, los cuales son los siguientes: el retrato sucesorio y las particiones de los ascendientes. Pues bien, señores, vamos a continuar con lo que trata el plato fuerte de esta asignatura, de hecho Civil 4. Vamos a hablar del primer punto, que es el retrato sucesorial, donde el Código Civil nos constituye y establece claramente que el derecho de las sucesiones busca que la herencia quede en la familia. O sea, este derecho protege los bienes de la masa para que estos queden dentro de la dicha familia. De esta manera, si uno de los herederos le acceden su parte a otra persona, pues los demás herederos pueden reembolsarle a esa persona que ha comprado los derechos del interno, o sea, los que ha pagado a ese heredero. Entonces los más herederos pueden pagarle, reembolsar ese dinero y pagarle y entonces recuperar esa herencia. Es importante saber, señores, que esto exige condiciones para ejercer el retrato, las cuales son que si usted no cumple con estos retratos, no puede ejercer. O sea, son cuatro puntos muy importantes, los cuales son que sea una sucesión de derechos sucesoriales, que sea una sucesión a títulos onerosos. El tercer punto es que se haya decidido la totalidad o una cuota, parte de los derechos. El último es que el derecho sucesorial no haya renunciado al derecho de retrato. O sea, es decir, que el coheredero no haya renunciado al derecho de retrato. Y es importante saber que, de acuerdo al artículo 841 del Código Civil Dominicano, pueden ejercer el retrato los herederos por heredero. Los herederos entendemos que todas las personas llamadas a la sucesión en virtud de su derecho en esta categoría entra lo siguiente, que son tres pasos, perdón, y es importante saberlo. El primero es los herederos, propiamente dicho, los legatorios universales o a títulos universal y los contractualmente instituidos, señores, contractualmente constituidos. El legatario particular está excluido de la facultad de ejercer el derecho de retrato sucesorial o sucesor. Al de los sucesores, de quienes tienen derecho en la sucesión, pero no los hacedores. Es decir, usted tiene una herencia, yo no soy nada suyo, usted me vende esa herencia a mí, entonces viene otro que le pertenecía a esa herencia o es parte de la sucesorial, del retrato. Entonces él puede reembolsarme ese dinero para atrás y entonces ahí vuelve toda la normalidad. Pero es un proceso. Y hay que entender también que quienes ejercen el retrato es una obligación, esta es una obligación, reembolsar el precio real y no el precio que se haya simulado en la operación y al precio, y al precio dado. Hay que arreglar los gastos y las cuotas del contrato, así como los intereses, así como los intereses del precio contratado desde el día que el sucesorial ha dado el precio de la sucesión como elegible, o sea, como exigen el artículo a la fecha de la solicitud aplicada del caso, artículo 1699 del Código Procesal Penal. Entonces, señores, pasamos a la justificación del retrato sucesorial, que esto es importante saberlo. El retrato sucesorial,
al ser justificado porque la partición, como ha concebido nuestro legislador, es una operación familiar y a veces no conviene que ciertos sectores de familia se rebelen. Escuche esto, señor, se rebelen. Además, se justifica porque entre familias es más fácil obtener acuerdo para llegar a una partición amigable. Y finalmente, porque excluyen los terceros. Se aseguran la conservación de los bienes entre familias. Escuche bien, eso para que se quede todo ahí entre familias. ¿Contra quién se ejerce el retrato sucesorial? Vamos a ver contra quién se ejerce el retrato sucesorial. Es importante saberlo, señores, que de conformidad con el artículo 841 del Código Civil Dominicano, el retrato se ejerce contra aquel que ha recibido cesión, contra aquel que ha recibido cesión, es decir, plazo. La ley no fija ningún plazo, hay que entender eso, la ley no fija ningún plazo para el ejercicio del derecho al retrato sucesorial. Es suficiente que la partición no haya concluido, escuche bien, es suficiente que la conclusión no haga, que la partición no haya concluido. Vamos a pasar al segundo punto, la partición de los ascendientes. Vamos a ver. La partición del descendiente este es el segundo tema, señores. Como definición técnica y general, tenemos que entender que la partición constituye a un acto de clasificación, de asignación. Esto es importante saberlo, señor. La cuota también, los derechos de la cuota, eso es importante. De manera más llana, se entiende esto, que la partición es el acto que se realiza con el fin de repartir una herencia a los que les corresponde. ¿Te escuchó eso? A los que les corresponde, no a una tercera persona. Nuestro Código Civil, en su artículo 815, indica el principio de que nadie está obligado a permanecer en un estado de indivisión. No, se viene y que siempre puede pedirse la partición. Escuche bien esto, siempre se debe pedir la partición. El mismo indica que aunque existan pactos o obligaciones contrarios, el principio prevalece. Escuche bien, el principio prevalece. Como bien indica, la partición se puede solicitar en cualquier momento. Óigame, usted puede solicitar en cualquier momento la partición. Incluso como los establece el artículo 816. Se puede ir ahí al Código Civil Dominicano. El artículo 816. Cuando dice que la partición puede solicitarse aun cuando a alguno de los coherederos, hubiese disfrutado separadamente una porción de los bienes de la sucesión y así no exige alta de partición o de posesión, bastante para adquirir la posesión. Escuche bien, estos casos se dan mucho en República Dominicana, donde las familias tienen conflicto por un pedazo de tierra, cualquier bienes inmuebles. Otro coge uno más que otro y ahí viene el rebú a los tribunales, a la justicia. Pero es importante saber que todos los concernientes a la acción de la partición y cuestiones litigiosas que pueden surgir en el transcurso de las operaciones de poseerlo, perdón. Copia del acta notarial, determinaciones de heredero, explica en caso de poseerlo. Eso en caso de poseerlo. Consideraciones importantes. El centro de administración constituye los recibirá y ahí está. Ahí están lo que es el requisito de la partición. Después que usted cumpla con todos esos requisitos, usted va al lugar y ahí lo atiende. Entonces, te lleva todas esas certificaciones originales de banco, etcétera, todo eso. Considerando la importancia, señores, que todo nuestro participante o nuestro compañero, esta clase le haga servido de experiencia, como a mí, que he podido obtener un aprendizaje útil, donde este pequeño resumen que yo hice y lo expuse, me llevó a la realidad, porque he visto muchos casos
entre familia por la partición y otro porque la cabeza de la familia muere y uno de los familiares tiene más habilidades que otro, pues ahí viene el conflicto. Los que tienen su herencia, los que participan, ejecuta por el tutor, siempre y cuando esté autorizado por el consejo de familia. Esta disposición se ha declarado ausente en dado caso, entonces la acción competirá a los parientes. O sea que se le haya dado la posesión. Y la partición de los ascendentes es el acto del cual un ascendente procede por sí mismo a la partición de su herencia. Que ha surgido muchas veces, hemos visto muchos casos así en República Dominicana, familia con familia, donde coge uno más que otro y ahí se va a los tribunales. Entonces, los herederos presuntos fijados, el lote de cada uno, de los identificados anterior, podemos percatarnos que esta partición sea realizada del ascendiente, no de un provechoso, de su heredero. Es una partición anticipada, ya que es realizada por la persona misma en la vida cotidiana. Este tipo de operación se puede hacer por donación entre vivos o por testamento. Vamos a decir, por testamento, un documento. Los bienes que pueden ser comprendidos en la partición son todos los bienes que le pertenecen de manera personal al ascendiente, o también pueden ser los bienes que éste tenga a su disposición cuando es un acto entre vivos, o sea, una donación entre los bienes a partir. Tienen que ser, tienen que ser bienes que se encuentren en el presente, no en el pasado. Pero si es una partición testamentaria, entonces sí puede englobar los bienes futuros. Eso es importante saberlo, señores, porque la partición de manera general puede ser parcial o global. O sea, puede recrear, se puede recrear en determinados bienes o patrimonio, o en todo igualmente suceder en una partición de ascendiente. Eso es importante saberlo, señores, porque uno nunca sabe si se le presenta un caso a cualquier familiar o a uno mismo, se puede parcitar, pero es importante saber que la partición judicial, entre otras características, como señala Somarraba, tiene la de ser juicio complejo, y es verdad, es un juicio complejo, universal o compuesto, o en el sentido de que sea en él puede presentarse tanto el juicio simple, eh, cuentan con sea las cuestiones, puede ser que lo cuestionen, que sea planteada y cuya resolución deba servir de base para la partición, para la distribución de la partición, distribución por ejemplo, de los bienes, de lo que... Eso es algo previo. Pero ninguno de los consignatarios de unas cosas universal o singular estará obligado a permanecer en la indivisión, sino en la partición de objetos asignados por la parte. Podría ser simple pedirse. Bueno, señores, hasta aquí fue mi exposición. Perdonen la extensidad del video.